Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría teneros por aquí. Yo soy y estoy súper emocionada de estar hoy con vosotros para hablar de un tema que nos encanta a muchos y que seguro que a ti también. Hoy nos sumergimos en el apasionante mundo de las novelas turcas, y no cualquier novela, sino una que nos dejó a todos con el corazón latiendo a mil, el romance entre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, como lo escucháis. Hoy vamos a bucear en la historia de amor, dentro y fuera de la pantalla, de estos dos icónicos actores que protagonizaron una de las series más queridas y recordadas, *Medcezir*, conocida en algunos países como *Marea*. ¿Listos para descubrir los detalles, los secretos y todo lo que rodeó este romance que nos hizo suspirar? Pues vamos allá. Antes de empezar, ya sabéis, si os gusta el contenido, si sois fans de las series turcas, si os encanta el chismecito de las estrellas, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudáis muchísimo y yo os lo agradezco un montón. Así que suscribiros ya. Bien, entremos en materia. *Medcezir* fue un fenómeno. La serie, basada en la exitosa serie estadounidense *DO*, nos presentaba a Yaman, un joven con una vida difícil que por circunstancias del destino, termina en el mundo de los ricos y famosos. Allí conoce a Mira, interpretada por nuestra querida Serine Sarıkaya, una chica de buena familia con una vida aparentemente perfecta. La química entre Altay y Serine fue, desde el primer momento, innegable. Era algo que traspasaba la pantalla, que se sentía, que se veía. Y claro, los fans no tardaron en especular, ¿será, no será? ¿Habrá algo más allá de la ficción? La respuesta, como ya sabéis, fue un rotundo sí. Y es que el romance entre Altay y Serine no solo se quedó en la serie, sino que se trasladó a la vida real. Fue un secreto a voces, un romance que mantuvieron con discreción al principio, pero que con el tiempo se hizo más evidente. Los paparazzis, por supuesto, estaban al acecho y las fotos, los vídeos y las noticias no tardaron en aparecer. Veíamos a la pareja juntos paseando por las calles, en cenas románticas, en eventos sociales. Era como vivir un cuento de hadas. La relación entre Altay y Serine, dentro y fuera de la pantalla, fue uno de los principales atractivos de *Medcezir*. La conexión que tenían era mágica, palpable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo fluía de manera natural. Parecía que realmente se amaban y eso, amigos míos, es lo que nos enganchó a todos. ¿Quién no quería ver a Yaman y a Mira, a Altay y a Serine, felices y enamorados? Pero como todas las historias de amor, la de Altay y Serine no estuvo exenta de altibajos. Hubo rumores de celos, de conflictos, de presiones mediáticas. La vida de los famosos, ya sabéis, no es siempre fácil. La atención constante de los medios, las agendas apretadas, la dificultad de mantener una vida privada, todo eso puede afectar a una relación, por muy fuerte que sea. Sin embargo, a pesar de los rumores y las especulaciones, Altay y Serine intentaron mantener su relación lo más privada posible. Se esforzaron por proteger su amor, por vivirlo a su manera, sin la presión de los focos. Y aunque no siempre lo lograron, su amor fue real, intenso y dejó una huella imborrable en la memoria de los fans de *Medcezir*. La serie, por supuesto, fue un éxito rotundo, y la pareja Altay y Serine se convirtió en una de las más queridas del panorama turco. Su popularidad creció a pasos agigantados, y ambos actores comenzaron a recibir ofertas de trabajo de todo tipo. Altay, con su físico imponente y su talento, se convirtió en uno de los actores más cotizados del momento. Serine, por su parte, con su belleza, su elegancia y su habilidad para la actuación, conquistó a todos con su interpretación de Mira. Profundizando en *Medcezir*, un fenómeno cultural ***. Para entender completamente la magnitud del impacto de *Medcezir*, es crucial analizar más a fondo la serie en sí. Adaptada de *DO*, la producción turca logró capturar la esencia del drama adolescente estadounidense, pero con un toque turco que la hizo única. La historia de Yaman, un joven de un barrio humilde que se ve inmerso en el mundo de la élite de Estambul, resonó profundamente con la audiencia. La serie exploró temas como la diferencia de clases, la búsqueda de identidad, el amor adolescente y la lucha por encontrar un lugar en el mundo. La elección del elenco fue fundamental para el éxito de *Medcezir*.
Aatay Ulusoy, con su mirada intensa y su carisma natural, encarnó a Yaman a la perfección. Su capacidad para transmitir la vulnerabilidad y la fuerza del personaje fue clave para que el público se enamorara de él. Serine Sarkaya, por su parte, brilló como Mira, una joven sofisticada y con un trasfondo complejo. Su interpretación, llena de matices, logró conectar con la audiencia y generar empatía por su personaje. La química entre Aatay y Serine fue el ingrediente secreto que catapultó a Medcecir al estrellato. La forma en que se miraban, la conexión que tenían en escena, la naturalidad con la que interactuaban, todo eso hizo que el público creyera en su historia de amor. Los fans se identificaron con Yaman y Mira, y soñaron con vivir un romance como el de ellos. Además de la historia de amor principal, Medcecir contó con una trama secundaria igualmente atractiva, con personajes como Mert, interpretado por Tañer Olmez, y Eylül, interpretada por Azar Ergüclü. La serie exploró las relaciones de amistad, los conflictos familiares y los problemas sociales, lo que la hizo aún más atractiva para el público. El romance fuera de pantalla, un secreto a voces ***. La chispa entre Aatay y Serine no se limitó a las pantallas. Los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular casi al mismo tiempo que la serie se emitía. La química que tenían en Medcecir era tan evidente que era imposible no preguntarse si había algo más. Al principio, la pareja fue discreta. Evitaban hablar públicamente de su relación y trataban de mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, los paparazzis estaban al acecho y las fotos y los vídeos de Aatay y Serine juntos no tardaron en aparecer. Se les vio paseando por las calles de Estambul, disfrutando de cenas románticas en restaurantes exclusivos, asistiendo a eventos sociales y compartiendo momentos de complicidad. Cada vez que se les veía juntos, los fans enloquecían. Para ellos, era como si Yaman y Mira hubieran salido de la ficción para convertirse en una pareja real. El romance entre Aatay y Serine se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans seguían cada paso de la pareja, analizaban cada foto y cada vídeo, y soñaban con su felicidad. Los desafíos de la fama, rumores, celos y presión mediática ***. La vida de los famosos no siempre es fácil. La exposición constante a los medios de comunicación, las agendas apretadas, la dificultad de mantener una vida privada, todo eso puede poner a prueba incluso la relación más sólida. En el caso de Aatay y Serine, los rumores de celos y conflictos no tardaron en aparecer. La atención constante de los medios y la presión mediática pudieron haber afectado su relación. Además, las agendas de ambos actores, que estaban en pleno apogeo de sus carreras, debían ser difíciles de compaginar. A pesar de los desafíos, Aatay y Serine intentaron mantener su relación lo más privada posible. Se esforzaron por proteger su amor, por vivirlo a su manera, sin la presión de los focos. Aunque no siempre lo lograron, su amor fue real, intenso y dejó una huella imborrable en la memoria de los fans de Medcecir El legado de Medcecir y el impacto en las carreras de Aatay y Serine y Medcecir fue un punto de inflexión en las carreras de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. La serie los catapultó a la fama y les abrió las puertas a nuevas oportunidades. Aatay, con su talento y su atractivo físico, se convirtió en uno de los actores más cotizados del momento. Participó en series como Yer de donde demostró su versatilidad como actor, y en de Protector la primera serie turca original de Netflix, que lo llevó a la fama internacional. Serine, por su parte, continuó cosechando éxitos con su trabajo. Protagonizó producciones como Fi una serie que generó gran polémica por sus escenas de alto contenido erótico, y Alice Musical y un musical que demostró su talento para el canto y la danza. A pesar de haber tomado caminos diferentes, el cariño del público por la pareja Aatay-Serine nunca desapareció. Cada vez que coincidían en algún evento, o cuando se hablaba de ellos en la prensa, los fans recordaban con nostalgia aquellos tiempos de Medcecir y su romántico romance. Una relación cordial, respeto y madurez Aunque su relación amorosa llegó a su fin, Aatay y Serine han sabido mantener una relación cordial. Siempre se han expresado buenos deseos mutuamente y aunque no son pareja, han sabido mantener una relación de respeto y admiración.
Esta madurez y este respeto mutuo son dignos de admiración. Demuestran que es posible mantener una buena relación con alguien con quien se compartió una historia de amor intensa, incluso después de la ruptura. *** El romance en la memoria colectiva, un cuento de hadas real ***. El romance entre Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya, tanto dentro como fuera de la pantalla, sigue vivo en la memoria de los fans de ***Medcezir***. Fue una historia de amor real, con sus luces y sus sombras, que nos enseñó que el amor, a veces, puede surgir de la ficción, que la magia puede existir, y que dos personas pueden enamorarse perdidamente en la pantalla y en la vida real. La química entre Aatay y Serine fue algo especial, algo único y por eso su historia de amor, aunque haya terminado, sigue viva en nuestros corazones. Nos recordaron la belleza del amor joven, la intensidad de las emociones y la importancia de luchar por lo que uno quiere. *** Conclusión, un legado de amor y recuerdos ***. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos recorrido juntos la historia de amor de Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya, un romance que nos hizo soñar y que, sin duda, forma parte de la leyenda de las novelas turcas. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de este viaje por el recuerdo y que hayáis aprendido algo nuevo. Si ha sido así, me encantaría saber vuestra opinión. Contadme en los comentarios qué os pareció este romance si sois fans de Aatay y Serine, cuál es vuestro momento favorito de ***Medcezir***, y qué otras parejas de novelas turcas os gustaría que analizáramos en próximos vídeos. Vuestros comentarios son muy importantes para mí. Y no olvidéis por favor, darle un buen like a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. De esta manera, me apoyáis muchísimo y me motiváis a seguir creando contenido que os guste. Muchísimas gracias por estar aquí, por vuestro tiempo y por vuestro cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.